Muy buenas noches, damas y caballeros. En esta ocasión, la cita que nos reúne en los extra de la semana es una recopilación de puros relatos cortos. Son experiencias que ustedes nos han enviado y que se pueden contar en apenas pocas palabras. Pero sabe, en este tipo de historias es donde podemos darnos cuenta de que este tipo de experiencias se cuenten en pocos minutos o durante un largo rato. Nunca le quita lo aterrador que seguro fue experimentar lo que vamos a escuchar. ¿Se le viene a la mente algo como esto? De ser así, por favor cuéntenos, en lo que, si me permite, estaré aquí acompañándole durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior, y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos con Miguel Sánchez, quien desde Georgia, Estados Unidos, nos cuenta esto. Soy originario del sur de Veracruz. Me salió la oportunidad de poder venir a trabajar a una empresa aquí, en Estados Unidos. Sigo trabajando por acá, así que por esta razón no puedo mencionar el nombre de la compañía, y esto es por si de pura casualidad algo tiene que ver el empleo. Pero les puedo decir, si es que aporta para mi relato, que es una empresa dedicada a la distribución de alimentos. Lo que me trajo a escribirles comenzó cuando llegué aquí a finales de octubre. Todo normal, llegué entusiasmado debido a que era un nuevo comienzo para mí a mis 20 años. Y la misma compañía que me contrató me consiguió una casa, la cual podía rentar. Esta casa por sí sola era muy agradable, pero estaba algo descuidada. Entonces el día que llegué aquí me dediqué a limpiar por completo. Hago esto, me toma todo el día, y terminé de limpiar a eso de las 12 a.m. Y para no rodear tanto con mi relato, las cosas comenzaron a pasar desde esa primera noche. Yo terminé muy cansado, me metí para tomar una ducha, pero al pasar apenas 5 minutos de que entré al baño, junto con el sonido del agua de la regadera cayendo, escuché que me tocaron la puerta. Yo estaba consciente de que estaba solo en casa, no debería haber nadie más, y sinceramente solo me quedé alerta, no pensé nada más. De hecho, terminé deduciendo que solo era el crujir de la casa, no la conocía bien. Pasó eso, y como durante 2 semanas no ocurrió nada más, ya no pensé en nada extraño, fue un ruido ocasional y nada más. Hasta que un día, antes de irme a mi trabajo, a mí me tocó el turno nocturno, desde 7 de la noche a 7 de la mañana. Era un turno desgastante ciertamente, pero fácilmente te acostumbras. Volviendo a mi relato, discúlpenme, ya había salido de la casa y me regresé rápido porque olvidé la mochila en mi cuarto. Entré corriendo porque aparte ya era muy tarde. La tomé y cuando iba de salida de mi habitación, la cual estaba al final de un pasillo que no tenía iluminación, vi al final del pasillo que conecta con la cocina que alguien se estaba asomando desde allá, pero solamente era la silueta. Vi esto y salí corriendo para allá, ya que por ahí debía salir. Y al llegar al final del pasillo no encontré nada, pero me sentía observado aún a ese punto. Y al voltear otra vez en dirección a mi cuarto, el mismo ser, ente, no sé qué haya sido, me estaba observando, pero desde el otro lado del pasillo. Mejor me fui a trabajar, una persona no podía ser. Estoy seguro que hubieran pensado lo mismo si lo hubieran visto al igual que yo. Esto es algo que se repite constantemente. Últimamente lo empecé a ver en las ventanas de mi casa, y recientemente lo vi de reojo, detrás de unos estantes en mi trabajo. Ya no sé qué hacer, aún me quedan 3 meses en mi contrato de renta y la ubicación es muy buena. Si alguien puede recomendarme algo, los leeré, les agradecería mucho. Y los voy a actualizar en caso de que algo más me pase en lo que me queda de este contrato. Ahora, ¿qué le parece si volamos hacia Perú? Sandy Alvarado nos comparte lo siguiente. Desde que tengo uso de razón en mi casa, siempre se ha contado de que se aparece un niño. Había escuchado de familiares quienes decían que lo habían visto, que lo escuchaban por ahí,
Incluso antes de que yo naciera, este niño ya se les aparecía. Aunque me contaban también que cuando yo nací, se dejó de aparecer por un tiempo. Hasta en la casa habían empezado a llamarle de cariño Chumbeque, y es que nadie tenía idea de quién podría ser, solo se les aparecía en la casa. Sin embargo, a pesar de que cuando fui creciendo oía de este niño, me daba miedo en ocasiones, no les digo que no, pero era la mayoría de las veces en que no, ni pensaba en eso. Jamás me había pasado nada relacionado a él, hasta que cuando tenía 7 u 8 años, una noche estaba durmiendo con mi mamá y me despertó el sentir algo en mis pies. Cuando ya fui más consciente, pude sentir claramente cómo unas manitas pequeñas, muy frías, me estaban tocando los pies. No me los agarraban, no me jalaron tampoco, solo fueron como pequeños toquecitos, pero sentía unos deditos, las palmas de las manos. Apenas identifiqué eso con solo sentirlo, me levanté rápido, busqué en la oscuridad, pero no había nada, ni nadie. Al día siguiente le conté a mi mamá y a mi nana. Ellas me dijeron que no solo tocaba a los demás de la casa, al igual que como me pasó a mí, sino que también en las madrugadas, más por aquellos días, ahora habían empezado a oír cómo movían los platos de la cocina. Me preguntaron que si no había escuchado y les dije que no. Ellas también me dijeron que sabían que no era nadie más de la casa, que eso sonaba cuando estaba completamente solo ese piso. Pasó no sé cuánto tiempo, no tanto según recuerdo, y yo estaba una noche en la cocina, sola, en ese piso al menos, cuando escucho el interruptor de la luz bajándose. La luz también se apagó. Giro y no había nadie ahí. Y yo, claro que salí corriendo de la cocina. Volvió a pasar el tiempo, unos días a lo mejor, y cuando regresaba de una clase, mi nana había salido a comprar cosas para la cena. Mi hermano había salido desde la mañana a estudiar y mi mamá estaba trabajando. Yo estaba en mi cuarto, el cual tiene una ventana que da para el pasillo, y desde donde se puede ver la puerta de la cocina. Apenas llegué me puse a ver la televisión en mi cuarto, y de pronto, por el rabillo del ojo, vi que la luz de la cocina se prendía y se apagaba sola. Al inicio pensé que el foco estaba por quemarse, pero cuando le bajé el volumen a la televisión, logré escuchar el interruptor como si alguien estuviera jugando a encender y apagar la luz porque lo bajaban y lo subían, así constantemente. Entonces me levanté, cerré la puerta con seguro y luego la ventana. De este niño siguen contando muchas cosas ahí en la casa. Son eventos así esporádicos, sin tanto seguimiento, si queremos verlo de alguna manera. Pero si en algún momento llegamos a saber quién es o cómo se ve sin que sea percibirlo de reojo, les voy a escribir inmediatamente. Si nos pusiéramos a pensar en todas esas ocasiones que hemos visto algo de reojo, ¿cuántas de ellas cree que realmente haya sido algo paranormal? Por ahí he escuchado que cuentan que hay seres que solo se dejan ver de esta manera, de reojo. ¿Ha escuchado de eso? Los leemos en Lo que Paola Loera, desde Texas, Estados Unidos, nos cuenta lo siguiente. Hola a toda la audiencia del mausoleo. Esta noche quiero aprovechar para compartirles algo que me pasó hace 2 años aproximadamente, en el año 2024. Yo soy de Ciudad Juárez, pero hace 4 años me mudé a El Paso, en Texas. Comencé a rentar en un apartamento que queda frente a una escuela que está sola desde hace varios años, abandonada. Y a pesar de lo que pensemos de esos sitios, yo nunca había tenido una experiencia respecto a esa escuela. No me habían contado nada tampoco, y eso que mi ventana da directamente al patio de juegos de la escuela. A unos escasos 10 metros solo cruzas la calle y ya empieza la banqueta de la escuela, que es toda una cuadra. A mí me encantan mucho los gatos y todos los días les doy de comer a los que están aquí afuera en el callejón y que se acercan a buscar algo de comer. Desafortunadamente, una noche escuché un escándalo afuera de la casa de puros animalitos.
Salgo y resulta que uno de los gatos fue atacado por un perro, por lo que desde ese momento empecé a dejar las ventanas abiertas para escuchar, estar atenta por si se volvían a pelear. Salía y los ahuyentaba. Ahora, con esto en cuenta para mi relato, una noche me despiertan los ladridos de muchos perros, aullidos en toda la calle. Me levanto de inmediato y me asomo por la ventana, la que da hacia la escuela, buscando por si había gatos y perros peleándose. Y estando ahí en la ventana, volteo hacia todos lados, alerta, buscando el origen de los ladridos y viendo directamente hacia la escuela, intentando ver algo por allá, ya que en el callejón no había nada. Veo que de uno de los costados de la escuela va saliendo un hombre. Él solo traía un short, una playera de tirantes, pero en cuestión de un segundo se desplazó de medio callejón hacia la esquina. Él voltea hacia los dos lados como si estuviera viendo hacia dónde dirigirse. Gira a su izquierda y en ese momento, que ya lo tengo como a unos 10 metros de mí, de la ventana, que gracias a Dios no volteó conmigo, él da la vuelta para seguir su rumbo y hasta ese momento, que estuvo a esa distancia, noté que donde terminaba su short, él no tenía piernas, iba flotando. Y cuando dio la vuelta para perderse de mi vista, también lo hizo a una velocidad que no tenía explicación. Lo perdí de vista por completo y me quedé ahí, tratando de procesar lo que vi. Por dentro estaba debatiéndome sobre si lo que vi fue real o estaba soñando. Y en ese momento también me di cuenta de que lo que sea que haya visto, saliendo de la escuela y moviéndose así, fue tan solo en cuestión de un parpadeo, en unos pocos segundos, que él se desplazó tan rápido. Aparte, pues los perros estaban aullando y ladrando mucho, y eran los perros de las casas del callejón por donde pasó ese hombre. Incluso el sonido de los perros no fue el mismo como cuando los animalitos se pelean por ahí, era distinto. Realmente no sentía miedo porque me parecía algo increíble. Y encima fue tan rápido que a lo mejor y a mi cabeza no le dio tiempo de procesar aquello, pero fue real, de eso estoy segura. ¿A qué le podemos atribuir este tipo de experiencias? Cuéntenos sus teorías en lo que la usuaria de YouTube con nombre de Wave nos comparte su historia desde Colombia. El día 17 de diciembre del año 2022 iba en carretera junto a mi novio, precisamente en Vía Cali, Popayán, Colombia. Íbamos en un tráfico significativo, muy pesado, que avanzaba muy lento en una zona completamente desolada. Esto debido a la construcción de la doble calzada que estaban haciendo en ese entonces. Y así, a mitad del tráfico, de repente, junto a mi novio, quien iba manejando, ambos vimos a una niña o un niño, sin cabello, como si lo hubieran rapado. Lo curioso es que mi novio en ese momento me dijo que era un niño con esta descripción, pero vestido con una pijama, riendo y saltando, ahí entre los autos que avanzaban lento al igual que nosotros, mientras yo le decía que no, que esa era una niña con vestido, que iba llorando muy feo, caminando entre los autos, pero igual rapada completamente. Por más que queríamos buscarle el lado lógico a esto, uno sabe cuando son cosas paranormales, porque aparte de que no habían casas alrededor o algún coche que pudiera estacionarse a mitad de tráfico, al ver aquello sabíamos y se sentía que no podía ser una persona real, no. E inmediatamente se me erizó todo el cuerpo y mi reacción inmediata fue preguntarle a mi novio, ¿qué es eso? Y después ya fue esto de que nos dijimos cada quien lo que veíamos. Esta pequeña, la razón por la que me impresionó tanto al solo verla, tomando en cuenta todo lo que ya les conté, fue que su piel era mucho más blanca de lo que verías en una persona, y su boca era mucho más roja de lo normal, y su cara estaba como difuminada. Yo volví a pensar que era un niño de los carros que pasaban lento como nosotros, pero mi novio, quien sí volteó por el retrovisor cuando lo dejamos atrás, ya que pasó al lado de nosotros,
Me dijo que ya no estaba, que había desaparecido. No sé qué fue lo que vimos en la carretera, pero entre más pienso en eso, he contemplado la coincidencia de que en ese entonces, en esos años, mi papá estaba pasando por un cáncer y él falleció 25 días después de lo que vimos. No lo sé, el aspecto del niño o ente que hayamos visto se me hizo un poco significativo para esa situación. Esté relacionado o no, lo que vimos fue eso y punto. Considerando todo aquello, la zona donde lo vimos nos ha dado mucho para pensar desde que nos pasó. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué cree que haya sido en realidad? ¿Qué tipo de seres se muestran así? ¿Será que se adaptan a cada persona para que lo vean distinto? Coméntenos. Y la siguiente entrega de este video, día domingo, será la continuación del desclasificado que acaba de comenzar en la semana pasada. No se lo pierda, que aún hay mucho por contar. ¿Seguimos? Fátima Sánchez nos cuenta lo siguiente. Hace ya bastante tiempo que veo muchos videos de este canal. Por eso quiero compartirles una anécdota que me ocurrió hace aproximadamente 3 o 4 años. A día de hoy puedo decir que ha sido una de las experiencias más incómodas, raras, porque nunca me había sentido así antes de esto. Verán, cuando yo estaba en la secundaria, debido al trabajo de mis papás, tuve que acostumbrarme a quedarme sola los miércoles por la tarde. En ese tiempo también un tío vivía con nosotros, pero él casi nunca estaba en casa. Solamente llegaba un rato y se volvía a salir. Tengo un hermano, pero estudiaba en el turno vespertino, así que tampoco estaba durante esas horas. Por eso es que básicamente estaba sola durante casi todo el día. Y la verdad es que no me quejo, en cierto modo me gustaba, porque podía hacer mis tareas tranquila, ver películas o simplemente hacer lo que quisiera sin que me estuvieran interrumpiendo. Pero bueno, ahora que saben esto, unas semanas antes de lo que pasó, mi papá había llevado a la casa a un niño Dios morenito. El problema era que estaba roto, lo habían tirado de una iglesia, y como papá trabajaba como chofer de un camión de limpieza, se dio cuenta de esto y le preguntó al padre que si podía quedárselo. Él le dijo que sí, y así fue como terminó en nuestra casa. Mi papá y yo intentamos repararlo lo mejor posible, aunque todavía le faltaban varias piezas, y por falta de tiempo nunca terminamos de arreglarlo. Así que por mientras el niño Dios se quedó guardado en un estante, una vitrina de la sala junto con otras cosas. Y esa tarde todavía la recuerdo perfectamente. Como no tenía tantas tareas de la escuela, pasé la tarde viendo películas y haciendo algunas labores básicas de la casa. Como les comenté, yo estaba más que acostumbrada a quedarme sola. Nunca fui de sentir miedo, de sugestionarme con algo. Ni siquiera esa tarde que hubiera visto algo de terror, nada que pudiera ocasionar lo que pasó. Sin embargo, a eso de las 8 de la noche, decidí apagar la televisión para terminar mis tareas. Me senté en la mesa principal de la sala y empecé con lo mío. Mientras hacía la tarea, de la nada, sin estar pensando en algo que me perturbara o qué sé yo, me empecé a sentir como muy incómoda. En ese momento pensé que simplemente era porque ya no quería estudiar, que se me habían quitado las ganas. ¿En qué más podía pensar? Era una sensación que incluso ahora que les estoy escribiendo esto, es complicada de poner en palabras. Pero después, mientras escribía para mi tarea, sentí de repente una sensación extraña, como si estuviera en peligro, ahí mismo en mi casa. Ese sentimiento fue tan fuerte que me hizo dejar de hacer mi tarea, mas no me levanté. Sentía la necesidad de voltear, pero yo no quería mirar hacia un lado, a donde sentía como casi un imán para la mirada. Algo quería que yo volteara, y esto jamás en mi vida me había pasado. Yo les juro que de reojo, pero de esas ocasiones en que algo ves bien incluso con el rabillo del ojo, vi que el niño Dios que teníamos en la vitrina se movió, y no poco precisamente. Se movió por allá, dentro de la vitrina en todo momento. Hizo ruido por el movimiento de hacer aquello dentro del mueble,
No es que se hubiera desacomodado o algo, se movió con intención. Ahí fue cuando me sentí todavía peor. No quise comprobar nada, no quería voltear, por lo que sin pensarlo 2 veces, tomé mis cosas y me subí corriendo a mi habitación. Estaba tan aterrada que ni siquiera podía pensar con claridad. Más tarde, cuando llegaron mis papás, les conté lo que me pasó. Ellos solamente se rieron y dijeron que seguramente lo había imaginado. Yo les dije que no, pero ellos seguían bromeando, diciéndome: es que el niño Dios quería que lo terminaran de reparar. Por eso se movió, para que no te olvidaras de él. Hasta el día de hoy, ese niño sigue en mi casa, y aunque hayan pasado años, todavía me causa una incomodidad enorme con solo verlo. Desde aquella noche, cada vez que me quedo sola, evito permanecer mucho tiempo en la sala. Solo como recordatorio de que en este canal hay una sección de listas de reproducción. Écheles un ojo o un oído. Cada día actualizo las listas y puede que haya una temática por ahí que le interese en especial. Así puede encontrar mejor cada conjunto de historias. Pero bueno, solo se los dejo por ahí. Y en esta ocasión ahora nos vamos hacia Guatemala, desde donde Edwin nos cuenta lo siguiente. Quiero contarles algo que nos pasó a mi esposa y a mí hace apenas unos meses. Esa noche llegué de mi trabajo como a eso de las 7 de la noche. Nos pusimos a escuchar música tranquila. Todo estaba muy calmado, normal. Cerca de las 8 de la noche apagué la música porque quería ir al baño. Y fue justo en ese instante cuando escuché muy claro que alguien estaba llorando afuera de la casa. Al inicio pensé que era algún animal lastimado, porque era un llanto extraño, como para ser de una persona. Aparte, vivimos en una zona rural, al final de la colonia, y muy cerca de un barranco profundo que está junto a un río, por lo que una persona en esa parte no tenía mucho sentido. De pronto, en esos segundos, llegaron corriendo a la casa mi cuñado y su esposa. Venían pálidos, muy asustados y nerviosos. Ellos viven en la última casa de la cuadra. Pasaron y nos contaron que minutos antes habían escuchado unos lamentos, unos muy tristes que venían del otro lado del barranco, cerca del río. Al inicio, como que decían que no se les hizo tan extraño, pero ese llanto se fue haciendo más fuerte y claro, que hasta parecía que alguien estaba llorando ya adentro de su casa. Así de fuertes habían empezado a sonar. Mi esposa se quedó en nuestro cuarto cuando yo salí para recibirlos, y al escuchar a su hermano, llegó con nosotros y nos confirmó que ese llanto, el que yo escuché afuera de la casa, ella los escuchó también, pero aseguraba que a ella también le sonó que venía de la casa de ellos. Y un rato más tarde, cuando lograron calmarse un poco, decidieron volver a su casa. Yo me quedé un poco inquieto con todo lo que pasó, así que tomé una linterna y los acompañé para ver que todo estuviera bien por allá. Mientras caminaba hacia allá, cerca de su casa, empezó a oler muy mal. Era un olor putrefacto, como alguien sin vida. Era un olor tan fuerte del cual nos dimos cuenta todos en ese momento. A consecuencia de esa noche tan extraña, el perro de ellos, el cual se quedó solo en la casa durante todo ese suceso, se enfermó muy gravemente, dejó de comer, de tomar agua. A los pocos días se quedó completamente ciego. Todos vimos también que le había empezado a brotar como un tipo de líquido negro por el cuerpo. Lo revisaron y todo, pero no le pudieron decir qué tenía. Y desde que enfermó, él desprendía el mismo olor espantoso que nosotros olimos esa noche que llegamos a su casa. Semanas después, el perro, lamentablemente, falleció. Hasta el día de hoy no entendemos ni sabemos qué fue eso que nos visitó. Sin embargo, con todo lo que platicamos después, creemos que era algo con malas intenciones y que esa maldad, a lo mejor, iba dirigida hacia alguien de ellos, y que su perro, con la lealtad que le tenía a ellos dos, se interpuso y se lo terminaron llevando a él.
Los animalitos tienen una capacidad de la cual siempre nos han dado tantas preguntas en cuanto a todo esto de lo paranormal. Lamentablemente, hemos conocido de muchos casos similares a este, en base a sus historias y testimonios. Por favor, cuídelos mucho. Ellos dan la vida por nosotros y creo que lo mínimo que podemos hacer es cuidarlos, ofrecerles algo mutuo. Y en cuanto a las historias, ¿les ha pasado algo similar? De ser así, escríbame. Será como siempre un placer conocer y contar su historia. Y si usted quiere contarnos su historia, por favor escríbame a través de las redes sociales y el contacto que dejo como siempre en el primer comentario y en la descripción. Será como siempre un placer leerlos por allá. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.